Pues turismo y transformación sostenible es el nuevo, no sé cómo llamarle, Pau, porque entiendo que es el nuevo objetivo de ONU Turismo para este año. Se acaba de celebrar el Día Mundial del Turismo este sábado 27 de septiembre, pero no sé si se queda en un buen lema o eslogan, más allá de un objetivo que se puede aterrizar. Y ya iremos platicando. De entrada, me da mucho gusto estar de vuelta en el podcast después de haberme tomado unas semanas fuera, pero que sirvieron mucho para recabar información que hoy vamos a compartir aquí en el podcast. Pau. Pues bienvenido, Tony, nuevamente. Qué bueno tenerte otra vez aquí. Si tuviéramos efectos de sonido, ahí sonaría ¡ah! Sí, qué bueno. Y no, ya hacía falta pues conversar además con todo lo que pues viviste durante estas semanas que si bien fueron como de descanso, pues seguro viste muchas cosas desde esa óptica o desde la gestión turística y con esos lentes que hoy pues vendrá a aportar también en este tema. Y pues nada, yo quisiera como para empezar, Tony, ¿cómo te fue en el viaje y cómo viste esa transformación sostenible del turismo, que precisamente es de la que estamos hablando ahora en este lema o eslogan del Día Mundial del Turismo? Mira, un poquito para poner en contexto a nuestros amigos, estuve en ciudades como París, estuve en Londres, estuve en Edimburgo, en Ámsterdam, Milán, Roma, Nápoles, Santorini, Mykonos y demás, ¿no? O sea, digamos que es para mí, el típico recorrido por Europa en verano, aunque afortunadamente fui ya en el término del verano. Y digo afortunadamente porque esto de la transformación sostenible me parece que está muy lejos de ser una realidad. O sea, hoy el turismo, de acuerdo a lo que yo pude apreciar en estos destinos, el turismo sigue siendo un caos. Yo he hablado mucho de este caos que genera el turismo y la verdad es que creo que ya no es punto de buenas voluntades, discursos románticos, o entramos a la acción o esto no nos va a llevar a buen puerto. Esa es la realidad. Si quieres, vamos a ir tocando los caos, los diferentes caos que yo vi, Sí. porque hay diferentes variables de caos en todos estos destinos, y voy a dejar hasta el final el caos más caótico de todos estos, ¿no? Primero, si quieres, voy a empezar con París. París, obviamente, es un destino, está en el top 5 de los destinos más visitados del mundo. La Torre Eiffel me parece que es el atractivo número 1. De hecho, hoy si estás en la zona de paga, que es realmente la base de la Torre Eiffel, me daban datos donde me decían que más de 7 millones de visitantes al año pagan por estar dentro de la base de la Torre Eiffel. Ya si hay algunos que suben por el elevador, que suben hasta la punta, hasta el mirador, bueno, hay diferentes precios, pero que pagan por estar dentro del núcleo central de la Torre Eiffel son alrededor de 7 millones. Pero en el entorno de la Torre Eiffel, pues se calcula que deben de visitarlo entre 15 y 20 millones al año. O sea, realmente no se tiene una cuantificación exacta en ese sentido. En el núcleo sí, porque pues la gente lo paga, ¿no? Pueden contar los pagos. Pero, ¿qué pasa en eso? Hay una concentración tan grande en esa zona, pero París es un caos, te diría yo, más controlado. ¿Por qué? Porque tiene diferentes puntos muy cercanos donde puede contener esos tráficos a la Torre Eiffel, siendo el atractivo número 1 del mundo. Entonces, esas contenciones hacen que la gente, si no está en la zona de la Torre Eiffel, bueno, pues se puede ir a la zona del Museo del Louvre, o se puede ir a la zona de Notre Dame,
o puede irse a diferentes espacios, a los inválidos, en fin, tiene muchos atractivos muy cercanos uno de otro y eso le permite compensar, le permite Ujú, contener. Entonces, por eso hablo de un caos controlado, porque si bien no hay un manejo de visitantes y un control de capacidades de carga, sí tienen elementos compensadores para, o contenedores para estar desviando a los diferentes sí. turistas. Entonces, no acabas teniendo una concentración que se desborda, no, porque te permite estar moviendo. Pero es una maquinaria, o sea, es una maquinaria de visitantes, París. Y eso es lo que al final me lleva a pensar hasta cuánto va a ser el máximo de capacidad de carga que tiene hoy París. Que vamos, si nos vamos a las fórmulas técnicas, ¿no? Obviamente está rebasado, pero realmente hasta dónde va a llegar eso. Y bueno, hay también cosas que han ido cambiando a lo largo de todo el proceso. En París, donde hay mucha concentración de personas, ya los andadores peatonales ya tienen estas barreras, si bien son unas barreras disfrazadas, que no permiten que un loco, como ya ha pasado en algunas otras ocasiones, desgraciadamente, pase ahí con su auto y atropella a las personas, ¿no? Esto ya disimuladamente también he visto en muchos de estos destinos que ya no hay tantos botes de basura, cestos de basura, eh, por lo menos no de los metálicos tradicionales, porque también son objeto sensible de poner una bomba, por ejemplo. Ya ahora ves estos contenedores de bolsas de plástico transparentes, si bien tienen colores cada uno de ellos para identificar el tipo de basura, pero son bolsas de plástico donde alcanzas a ver qué hay adentro. Entonces, todos estos movimientos sutiles sí me hablan de una transformación no necesariamente sostenible, ¿no? Entonces, bueno, eso es Mm. París. ¿Qué opinas, Pau? Uy, no, pues me parece interesante mi experiencia cuando fui a París. Realmente no fue tan buena, debo decirlo. También es cierto que, bueno, París es bien conocida por su trato y servicio al cliente. Lo digo de forma sarcástica, ¿no? Ujú. Sí, sí, Entonces, claro. eh, sí, y bueno, digamos que en mi caso fue lo que, con lo que tuve que lidiar, ¿no? Siendo, digamos, latina, no hablando francés, porque yo no hablo francés. Entonces sí fue como un poco complejo y me pareció un poco rudo. Eh, pero en los términos que mencionan me parece bien interesante, pues esta transformación que ha tenido París, como lo mencionas. Tengo amigos parisinos que incluso me han hablado justo de los esfuerzos que han hecho, pues la gestión de la oficina turística de París y alrededores, precisamente como para descentralizar pues esos flujos turísticos y bueno, dejar que esos flujos vayan a otros más allá de París, que es obviamente pues el destino que atrae en todo, pues en todo Francia como tal. Entonces, por ejemplo, me hablaban de un esfuerzo importante que están haciendo en Lyon, que incluso pues eso habla un poco de la planificación también para que los conciertos, los grandes eventos pues estén también tomando lugar en otros espacios y pues no concentrar solo la oferta turística allí. Entonces, sin duda, al ser un destino, digamos que ha tenido un gran historial, pues se evidencia un poco ese ejercicio, por lo menos en esa planificación, en esa gestión. Lo veo de esa manera. Aunque, pues lo que cuentas también me parece muy interesante porque, pues, evidencia también un ejercicio de escucha y de empatía también con todo el contexto que se ha tenido durante estos últimos años. Sí, bueno, ahora que lo mencionas, hay que reconocer, primero, muy limpio. París estaba muy limpio, que eso, la verdad, se Qué agradece bueno. que sea un destino que sea enfocado en la limpieza. Obviamente hay lugares como
la Torre Eiffel que los jardines del Campo de Marte, ¿no? Ahí, bueno, hay concentración de gente y hay colillas de cigarros por todos lados y eso no está tan limpio, pero el resto de la ciudad me parece que está limpio. El servicio francés ya lo conocemos. La verdad es que en mi caso particular, que estoy muy, muy adentrado en la cultura francesa, bueno, no me parece fuera de lo normal, aunque no me parece bueno. Nunca voy a aceptar que es bueno. Sin embargo, sí hay una diferencia muy grande entre cómo tratan al que no habla francés contra el que sí habla francés. Y lejos de ser algo que se reconoce en el turista, como en nuestros países latinoamericanos, que vemos a un francés que intenta hablarnos en español y lo estamos animando a hacerlo y lo hacemos con gusto y tratamos de hacerle fácil esa transición. Allá no, allá empiezas a decirles algo en francés. Yo lo veía con gente con la que estaba yo compartiendo diferentes espacios que intentaban hablar francés y nada, que era casi cállate, no me hables en francés, mejor háblame en inglés y ya nos arreglamos. Y otro punto a destacar en cuanto al servicio, me tocó casos muy particulares donde el servicio era excepcional, pero el servicio lo daban latinos. Mira. Gente latina que estaba ya en París trabajando ahí, y entonces me tocaba alguien de México, alguien de Colombia, alguien de Perú, alguien de Ecuador, etcétera, y si eran latinos te atendían de maravilla, ¿no? Entonces ahí están estos contrastes en un destino que sin duda es gran referente. París en el primer lugar, bueno, Francia como tal, el país en primer lugar del ranking mundial del turismo. Y bueno, obviamente mucho que hacer alrededor, pensar, pero creo que el tema de estar conteniendo con otras propuestas es muy bueno. Y algo a destacar es el transporte, ¿no? A pesar de que hubo 2-3 días que me tocaron huelgas programadas, que también las huelgas programadas son muy diferentes a las latinas. Allá sí efectivamente dicen, bueno, ok, vamos a protestar, pero sabemos que en las horas pico la gente tiene que llegar a sus trabajos, no los afectamos, hacemos unas corridas, ¿no? En los diferentes medios de transporte y eso por lo menos atenúa más el impacto, ¿no? Para que no los odien los demás. Eso muy bien. El costo para algunos temas, ya tú vas a Versalles desde París y te cuesta 2,50 € el trayecto, o sea, gastas 5 € en ir y venir de París a Versalles, que es súper barato, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas creo que lo están bien, por eso hablo de un caos controlado, ¿ok? Pero ahora me quiero ir a Edimburgo. En Edimburgo, ir en agosto a Edimburgo es, yo te diría que es como un caos culposo, pero al mismo tiempo gustoso. ¿Y por qué? ¿Por qué es culposo y gustoso? Pues por una razón. Si vas en octubre, que digan en agosto a Edimburgo, te va a tocar el Fringe, ¿no? Te va a tocar The Fringe. Y The Fringe es un festival callejero donde en las calles principales de Edimburgo, todo momento, todo el día, bueno, hasta las 9 de la noche, hay artistas callejeros de todo tipo y de todas partes del mundo. Puedes ver a un mimo que viene, no sé, de Rumania, como puedes ver a un cantante folclórico de Bolivia tocando la quena y demás, ¿no? Pero también te toca ver a estos artistas callejeros que son súper reconocidos, que son un rockstars en YouTube, por ejemplo, que tienen millones de seguidores y millones de vistas, y ahí los ves. Entonces realmente lo disfrutas. Obviamente está a reventar Edimburgo, carísimo, pero finalmente vas a eso, vas a disfrutar de Fringe. Y para los amantes de Harry Potter, ¿no? En el caso, Liz es muy amante de Harry Potter y bueno, hicimos todo lo que tenía que ver con Harry Potter. Genial. Pues la verdad es que te sorprende que
hay una historia mucho más profunda del origen de Harry Potter y todo lo que escribió J.K. Rowling, ¿no? Y bueno, ahí ves que efectivamente está la tumba de Voldemort, pero la original, ¿no? No me acuerdo el nombre, yo no soy, o sea, sí me gusta Harry Potter, pero no me sé bien los nombres, tú seguro te lo sabes, ¿no? ¿Cómo se llamaba Voldemort en persona? Que es Tom algo, ¿no? Tom Riddle. Sí, ahí está la tumba, ¿no? En el cementerio, ahí está la cafetería, bueno, lo que queda de ella porque se quemó, donde tenía a la vista esta mujer el cementerio, tenía a la vista el estadio del castillo y tenía también la escuela. Entonces ahí ves los elementos. También si tú analizas los nombres que hay en las lápidas del cementerio, de ahí salen también muchos nombres de los personajes de la película, porque hace mezclas entre los nombres y apellidos y los va cruzando entre unos y otros. Entonces, bueno, eso se vuelve súper, súper interesante. La gente en Edimburgo, sensacional, siempre con las ganas de atenderte, de recibirte, súper bien. Pero también he de decir que tomamos un walking tour de estos free tours que hay en las ciudades y el mejor que nos dieron fue un latino. Un latino nos dio un recorrido espectacular que valió muchísimo la pena. Y bueno, ahí está también ese ADN que tenemos los latinos, simpático, contando todos los temas, muy estudiado, por cierto, pero además dando la milla extra, que creo que eso es lo que muchas veces falta, ¿no? Entonces, Edimburgo, yo la verdad no sé cómo sea Edimburgo en invierno, la verdad no se me antoja porque debe de hacer un frío espantoso, pero también debe ser muy tranquilo, ¿no? Debe ser mucho más tranquilo de lo que pudimos ver. La verdad es que a pesar de que es un caos, me parece que es un caos que disfrutas, que gozas y que vale la pena por lo menos ir a vivir The Fringe como una experiencia de esas que deben de estar en el bucket list, sin duda. Bueno, la anotaré para mi próximo viaje que haga, porque justo esta semana, preciso, he hablado mucho sobre turismo cultural literario por el trabajo, el proyecto que estamos haciendo con la Fundación Gabo. Entonces, preciso, hablamos un poco del fenómeno Harry Potter, que ha tomado pues obviamente una relevancia importante tanto en la literatura como en la parte de cine, y como de verdad hay unos datos súper interesantes de el dinero obviamente que mueve este tipo de turismo, pero también los comportamientos, y está comprobado, digamos, que los comportamientos y hábitos de un turista cultural tiende a ser un poco más consciente, responsable también por el nivel de conocimiento que tiene, como que con el destino incluso trata de ser como más amigable y comprometido. Entonces, bueno, es un fenómeno por estudiar que me parece bien interesante, y en el caso pues de todo alrededor de Harry Potter, definitivamente es una deuda que tengo pues para mí para hacerla. Me causa mucha curiosidad algo que mencionas, Tony, sobre el tema de la experiencia del servicio, que generalmente son los latinos son quienes dan pues la mejor atención. Y pues yo no quiero generalizar porque de esto pues no lo sé. Si sea así, es claro que el ADN latino pues es un poco más alegre, más empático, hay una cercanía, hay una calidez también por nuestro contexto, y una resiliencia también por estar entrando pues a unos lugares que son distintos pues a los nuestros, ¿no? Pero lo que sí me causa como curiosidad, y de esto hablando de tema de transformación sostenible alrededor del turismo, y es un tema que me parece que obviamos, pero que es también muy relevante, es cómo nos impacta la migración. El tema de los migrantes es bastante invisibilizado en los discursos oficiales del turismo, pero es esencial también para su funcionamiento. Y pues sí hay datos de que
justamente la migración hace que los destinos puedan también tener pues una riqueza histórica, cultural, pues mucho más interesante. De hecho, muchas ciudades se formaron así. Eh, claro que tiene su lado A y su lado B, que no vamos a hablar, o no sé si lo vamos a hablar, pero no, de pronto nos desviaremos, puede ser para otro capítulo, el tema de la migración, pero definitivamente hay una fuerza laboral importante que, bueno, a mí me causa preocupación también por, digamos, los discursos como que son un poco racistas o discriminatorios, por lo menos como lo hemos visto con el caso de ICE, pues en Estados Unidos, y que definitivamente invisibilizan esa importancia, sobre todo en ese relato en general del emprendimiento y de creación de empresas, pero en el turístico también hay una mano de obra muy importante en ese trato a la experiencia. Sí, y un poco regresando al tema de, o bueno, al objetivo, por llamarle de esta manera, de ONU Turismo para este año, hablando de transformación sostenible, pues el tema social y la migración se vuelve fundamental. Y la realidad es que no ves claro cuál es el modelo para todo esto. Sabemos muy bien que el turismo tiene un requerimiento de mano de obra exhaustivo. Todo el Sí. tiempo se necesita mano de obra. ¿Por qué? Porque es una industria, lo sabemos, es una actividad que tiene una alta rotación. Pero si estamos hablando de que estamos alrededor de los 1.400 millones de turistas internacionales que pasean por todo el mundo, pues obviamente va creciendo esa demanda de esfuerzos alrededor. Y algo que me llama la atención son dos cosas. Uno, la tecnología, en este caso particular, cuando hablas de conocer un destino, no juega un papel relevante. O sea, si tú llevas ahí, no, la verdad es que no me parece que juegue un papel relevante el sentir que ChatGPT te cuenta la historia de Edimburgo, por Ah, ejemplo. no. Estoy haciendo el ejercicio y voy a poner el caso de Edimburgo particularmente. En Edimburgo tú tienes dos estatuas muy, digamos, famosas, ¿no? Una de ellas está sobre la avenida principal, la calle El Andador principal, peatonal, que tiene Edimburgo, donde es la estatua de un escritor y la gente, es un tema de escritor alrededor del derecho y demás, donde el dedo gordo del pie, los estudiantes lo soban, llegan a sobarlo, llegan a sobar el dedo gordo del pie de esa estatua para que les dé suerte y les vaya bien en sus exámenes, porque también para nuestros amigos la Universidad de Edimburgo es una de las más reconocidas en tema de leyes, ¿vale? Que de hecho está espectacular. La verdad es que estudiar ahí debe ser una locura. Pero bueno, porque me tocó visitar. Y entonces pasan y le soban el pie, no nada más los estudiantes, sino todo el mundo que va a Edimburgo tiene que sobarle el dedo del pie a esa estatua. Bueno, ese dedo del pie ya está de otro color totalmente, porque obviamente está desgastado. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, no te lo dice ChatGPT ni te lo dice Gemini. Esos son temas ya mucho más populares, ¿vale? Y hay otra estatua justo afuera del cementerio famoso donde está toda la historia de Harry Potter. Y ahí afuera hay una tumba de un perro que es el perro más famoso de Edimburgo, Bobby, ¿no? Y este perro cuenta la historia, ya sabes, un poquito como la historia de toda trágica del perro japonés, ¿no? Ah, Pero sí, chico. digo, no me acuerdo cómo se llamaba, Ichiro o algo así. Hachiko, ¿No? Hachiko, Exacto. ¿no? Exacto, creo que sí, digo, la verdad no. Pero la de Bobby es un poco más bonita porque al final sí perdió a su dueño, que era el cuidador del cementerio, y al final se hizo un proceso de donaciones para mantener al perrito. Te estoy hablando de hace muchísimos años, o sea, estamos hablando de hace muchos años, y total resulta que
se volvió todo un proceso porque parece ser que el perro dijeron que vivió 16 años y la verdad es que la historia oscura atrás de eso es que aparentemente hubo 5 perros iguales, ¿no? Se habían muerto los anteriores y finalmente iban reponiendo al perro, pero siempre decían que era el mismo Bobby. Finalmente el perro tiene su tumba y la gente va y le deja flores y todavía existe la Fundación Bobby, que de hecho eso también me llama la atención como el avance tecnológico. Ahí junto a la tumba tienes un código QR donde puedes ahí depositar directamente tu Wow. donación como con medio electrónico, etcétera. Pero el punto es que justo afuera del cementerio hay una estatua de Bobby y la gente de Edimburgo odia que los turistas tallen la nariz de Bobby. Alguien le dijo a los turistas que tallarle la nariz a la estatua que es de Bobby daba buena suerte, ¿no? Ya sabes, el clásico, la moneda o la talla aquí o pisa acá o besa acá para que regreses. Bueno, alguien inventó que tocarle la nariz a la estatua de Bobby era de buena suerte y ibas a regresar a Edimburgo. La gente de Edimburgo, los locales, odian que la gente haga eso. Pero pasas por la estatua y ¿qué crees? Están todos los turistas tomándose foto, tallándole la nariz a Bobby. Cuando tú tomas Claro. el tour y te lo platican, que eso no te lo dice ni Gemini, ni te lo dice ChatGPT, ni ninguna inteligencia artificial, porque es un tema popular, ¿no? Efectivamente te molesta. Me acuerdo que nosotros salimos, pasamos y vimos unos turistas que iban a tocar la nariz y la primera reacción, tanto de Leslie como la mía, fue, no le toquen la nariz a Bobby. ¿No? O sea, esa conexión que tienes con el local te involucra, ¿no? Y te hace más responsable. Entonces, yo no sé, y lo voy a dejar aquí, Pau, porque creo que vamos a tener que hacer un segundo episodio porque ya nos Total, ya comimos me el di tiempo, cuenta. ¿no? Ya nos Sí. comimos el tiempo con 2 destinos nada más y tenemos muchos de qué hablar. Pero realmente esta transformación sostenible no debe de iniciar con unas raíces muy sólidas, educando al visitante y Mm. también educando al local, a esa entidad de un Uf. destino, cómo recibe, y a partir de ahí podríamos estar creciendo alrededor, porque si termino ya con esto, si hablamos de control de visitantes y capacidad de carga en Edimburgo durante el Fringe, olvídalo, olvídalo. Es un Mm. mar de personas que están de un lado al otro, sí todos contentos, sí todos con ese ambiente de festival, viendo a los artistas callejeros, visitando diferentes espacios, pero no tiene Edimburgo la distribución que tiene París como para que se contengan en diferentes puntos a estos flujos, ¿no? Estos mares de turistas que están todo el tiempo recorriendo. Entonces, bueno, yo no sé si lo primero sería eduquemos al turista y al mismo tiempo eduquemos a los locales, a unos, a los primeros, cómo comportarse en un destino ajeno y a los Ujú. otros, cómo recibir y respetar a esos visitantes. Tengo un caso que vivimos en Ámsterdam, que ya lo contaré en Mm. otro de los capítulos, que de veras Sí. de dar pena, oiga, es algo que uno no puede creer que todavía exista eso, pero ya se los contaré. Pero Pau, porque ya se nos fue el tiempo, ya nuestra productora Fer ya nos está diciendo, hey, acaben, ¿no? Pero bueno, Sí. ¿tú qué opinas, Ay, no, Pau, ya para cerrar? a mí en Amsterdam me fue bien. Además que fui con No, Ruth. no, a mí me fue sensacional, sensacional, ¿no? Yo la verdad es que de Holanda puedo Ujú. hablar maravillas, encantado, pero hubo un caso en particular que no me pasó a mí, yo lo vi, fui Mm. espectador, fui testigo, Sí. pero wow, de esos que dan rabia, ¿no? Pero bueno, ya lo Pues lo platicamos. dejamos para el próximo capítulo para ver, para que estén ahí conectados con esta segunda parte que vamos a tener, porque creo que esa primera parte fue mucha información interesante. Solo como
definitivamente el tema de capacitación y educación en el turismo es súper relevante, pero a mí me deja una gran pregunta, y es si hemos podido en nuestras ciudades, en nuestros destinos, en nuestros lugares, formar y educar a nuestra misma población en otros temas. ¿Cómo podemos dar relevancia al tema turístico? O sea, creo que hay un tema de educación en general muy pobre, por decirlo de alguna forma, pero bueno, eso es como esas dudas que a mí me genera del ejercicio realmente de educación de calidad para todo el tema de la fuerza laboral turística, cómo lo podríamos trabajar mejor. A mí sí me Claro. genera muchas dudas y hay como muchos retos. Pero bueno, creo que con esto cerramos, Tony. Les recuerdo a todos, gracias primero por escucharnos hasta aquí, hasta este punto de capítulo. Estén conectados porque el próximo capítulo creo que va a estar muy interesante porque es la segunda parte de este. Y ya saben dónde nos pueden encontrar, allí por Deezer, en Apple Podcast, en YouTube, en Spotify, como Conexión Turismo. Escríbanos sus mensajes, estamos muy atentos también a todos los comentarios positivos, por mejorar, que podamos también tener para que este podcast siga teniendo pues esa relevancia en temas y también en calidad de contenido para ustedes. Muy bien, pues nos vamos, Pau. Muchas gracias a la gente que nos ve, que nos escucha. Gracias por los comentarios de los programas que hizo Pau con sus invitados. La verdad es que la gente reaccionó muy bien. Eso nos gusta. Nos gusta mucho. Fue un ejercicio que probamos, sabiendo que yo no iba a estar tan disponible. Y bueno, muy contentos de que compartan, de que nos vean y de que nos den sus comentarios. Y si quieren que regresen los invitados, al final es parte de la tribu Incubatur, la gente que estuvo en esos podcasts, avísenos y con gusto los incluimos y yo me sigo yendo de vacaciones, ¿vale? Buenísimo, gracias Pau, nos vemos la próxima. Bueno, chao, gracias.